Cuando digo alimentación basada en plantas, no puedo no pensar en Hernán Maroni. Él es nutricionista y tuve la oportunidad de compartir un montón de espacios de trabajo, de esos trabajos en los cuales te movilizan las causas. Creo que uno de los mayores desafíos y de los que yo pasé también en su momento era la preocupación que yo tenía por la alimentación. Cuando venía un consultante en las primeras consultas, yo le quería dar todos los nutrientes juntos, decirle cómo cubrir absolutamente todo, y eso era una preocupación mía que no la tenía el consultante. Pero sin dudas me cautivó su forma de incluir la conciencia ambiental a través de los alimentos. Necesitamos entender que el mundo tiene una capacidad y que no podemos estar consumiendo todos sistemáticamente carnes porque no dan la capacidad geofísica del planeta para producir esos alimentos. Educando y comunicando de una manera muy terrenal y compasiva. Si tuvieses que definir tu abordaje profesional, ¿qué dirías? Creo que mi abordaje está más enfocado en tratar de hacer toda la parte científica de la nutrición en algo muy simple, en algo bien práctico, en que lo puedas bajar al plato. Como qué pasa con toda esa teoría que creamos constantemente y de la cual sabemos un montón y estudiamos 5 años. Bueno, ¿cómo traduzco todo eso en un plato? Y en una recomendación para que a la persona que va a comer basado en plantas se le haga más fácil la vida, digamos. Creo que un poco ese es mi enfoque, decir, bueno, teoría al plato, ¿cómo lo llevamos? Sí, eso se vio claramente que fue por uno de los motivos que me inspiraste un montón en las redes sociales, pero también en la práctica, ¿no? Como decir, che, al final no era tan, no tenemos que hablar del calcio, sino que en una preparación uno entiende que ese contenido está, ¿no? Porque al fin y al cabo comemos comida, más allá de los nutrientes, ¿no? Y que son importantes. ¿Qué fue lo que te convocó a especializarte en el tema? A mí lo que más me llamó en su momento es justamente encontrar el patrón alimentario que a mi entender era el mejor para las personas. De decir, bueno, hay evidentemente algo que a nivel mundial funciona. De hecho, hoy conocemos que están todas las zonas azules, esos lugares en el mundo donde justamente se da mucha población longeva, personas que viven más de 100 años, gran parte de la población, y que mantienen muy buenos estándares de vida en cuanto, por ejemplo, a su perfil lipídico, en cuanto a otros aspectos de la salud. Y dije, bueno, ¿cómo comen estas personas? ¿Qué hacen en su día a día? Yo quería hacer algo como ellos y además poder promover algo por el estilo. Y ahí encontré que la alimentación basada en plantas daba respuesta a todo esto, es decir, bueno, no necesariamente tiene que ser una alimentación vegetariana o vegana, sino que hay muchas personas que sí lo son, personas que no lo son también, pero que la cantidad de productos animales que incluyen en su alimentación es realmente muy baja. Entonces decía, bueno, ¿ahí qué es lo que pasa? ¿Cómo se van cubriendo los nutrientes? ¿Cómo hacen estas personas? ¿Y vos lo experimentaste o cómo fue un poco ese pasaje también? Porque entiendo que es más fácil la información brindarla cuando tenemos la experiencia personal. ¿Pero fue tu caso? Sí, creo que muchas veces los consultantes nos eligen justamente por ese motivo, porque saben que atravesamos toda esa alimentación. En mi caso en particular, yo tengo una alimentación 100% basada en plantas. Todos mis nutrientes, hace mucha cantidad de años, creo que son 7 o más, vienen completamente y 100% de las plantas. Y realmente cuando hacemos el cambio y empezamos a dejar de lado los ultraprocesados, incluso ultraprocesados que en algún momento aprendimos que o nos enseñaron que eran saludables, cuando empezamos a modificar todo eso y lo volcamos a alimentos reales, empezamos a sentirnos con mucha mejor energía, menos distensión, el tránsito intestinal mejora y todos esos cambios los vamos vivenciando cuando empezamos a implementar una alimentación basada en plantas. Y esto es clave porque también entiendo que se va traduciendo en la realidad que vive la persona y más habiéndolo vivido, ¿no? Que eso, por ahí, digamos, si bien te inspiró el buscar qué está pasando en otras partes del mundo, tiene que ver con la experiencia personal, el poder multiplicarlo, porque, che, a mí también me pasó, pero con sus cuidados, ¿no? Porque nosotros tenemos como esa doble carga de persona que vive, que come y que hace, pero también como profesional de la salud. ¿Y por qué crees digamos, que cada vez más personas y profesionales de la salud están hablando de la alimentación basada en plantas? A ver, lo digo porque no todas las personas hicieron tu recorrido, por ejemplo, de investigar, ¿no? Sí, y
Lo que a mí me encantaría que pase el día de mañana, respondiéndote otra cosa que no me preguntaste, es que justamente todos los profesionales recomendemos una alimentación basada en plantas, que no necesariamente todos los profesionales van a ser veganos o vegetarianos, probablemente, pero entiendo que es una necesidad desde la parte fisiológica de ver cómo la alimentación basada en plantas impacta en menores cantidades de personas en el mundo que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen colesterol elevado. Entonces, todos esos beneficios en cuanto a lo que es la parte fisiológica o el funcionamiento del cuerpo impacta, pero también a nivel ambiental necesitamos entender que el mundo tiene una capacidad y que no podemos estar consumiendo todos sistemáticamente carnes porque no dan la capacidad geofísica del planeta para producir esos alimentos, justamente porque es un sistema productivo ineficiente y que el costo de eso es muy elevado a nivel ambiental y obviamente esto termina impactando a nivel poblacional, sobre todo en las personas que menos tienen y menos resiliencia hay al cambio climático. Entonces son muchas las aristas que se dan cuando, o dos principales, la salud y el medio ambiente, cuando queremos tener una alimentación basada en plantas o promoverla. Me encanta lo que decís porque es parte de los beneficios que trae la alimentación basada en plantas y que también es lo que nos une, ¿no? Como colegas, compañeros, compañeras de esta militancia por la nutrición, pero también con mirar la nutrición más allá del plato, que es importante, ¿no? Pero decir, che, ¿qué impacto tiene esto que estamos comiendo? No solamente en nuestra salud, sino también en el ambiente, ¿no? Así que, bueno, nada, eso es algo que me pone la piel de gallina, sinceramente, cómo nos sentimos y nos unimos para difundir este mensaje que, nada, que entiendo que es inspirador, pero que también llevarlo a la práctica y sostenerlo es parte de una convicción y de algo que, no solamente, que tiene, además, evidencia científica. Para mí para mí lo que es espectacular en ese aspecto es que es a veces tan perfecto el universo que decís, el patrón alimentario que necesitamos es el más beneficioso para el planeta. Es decir, qué increíble que podemos obtener todos los alimentos generando un impacto muchísimo menor en el ecosistema y justamente todo lo que termina dañando al ambiente o al planeta nos termina dañando a nosotros también en cuanto a nuestra salud. Y esa unión de esas dos cosas me parece increíble. ¿Y cuáles crees que son los errores más comunes que ves en el sistema de salud o en distintos espacios vinculados a este tipo de alimentación? En cuanto a lo que es la alimentación basada en plantas, creo que a veces no se conoce demasiado cómo llegar a cubrir los nutrientes. Principalmente, yo siempre digo que la figurita más difícil para cubrir en todos los patrones alimentarios es el calcio, y sobre todo porque no tenemos un indicador temprano de cuando tenemos una deficiencia. Probablemente nos enteremos a los 50 años cuando hacemos una densitometría. Entonces creo que una de las mayores dificultades es no conocer cómo cubrir todos los nutrientes que necesitamos y en particular el calcio. Es uno de los nutrientes que más se descuida. Sí, porque, y popularmente lo que se conoce para cubrir el calcio, que son los alimentos que más tienen calcio, son los lácteos. Y hoy la mayoría de los lácteos son ultraprocesados y que no cubren el 100% de la recomendación. Y nadie, desde nuestro rol profesional, en mi caso particular, nadie nos enseñó a cubrir el calcio más allá de los lácteos. Y eso es lo interesante de que saber que hay otros alimentos y otro mundo posible y no casarse con un grupo de alimentos que no es imprescindible en la alimentación también. Así que vamos tirando algunas bombitas que vamos a hablar en el curso. Sí, también entender que en cuanto a composición nutricional tenemos fuentes, por ejemplo, de calcio, como pueden ser leches vegetales, que sean procesados no significa que es un ultraprocesado. Tenemos, por ejemplo, leches vegetales que no tienen agregados de azúcares ni edulcorantes. Tenemos el tofu, tenemos semillas de sésamo, almendras, todas las coles, brócoli, coliflor, repollo. Son todos alimentos que cuando los vamos incorporando de manera frecuente, empezamos a hacer que la ingesta de calcio suba. Y esos alimentos, en cuanto a su composición nutricional, terminan teniendo, por ejemplo, un perfil de ácidos grasos muchísimo mejor que los lácteos. Y a la vez el impacto a nivel cardiovascular evidentemente va a ser más favorable. Y por eso también es tan importante nuestro trabajo de enseñar
a incluir estos alimentos en la alimentación de todos los días, ¿no? Porque no tienen publicidad, básicamente, versus otros productos que sí la tienen y que por ahí, bueno, es más fácil de incluirlos porque lo vemos. Ahora, en este caso, y que ya las estadísticas nos lo dicen que son alimentos que consumimos con baja frecuencia, bueno, porque nos falta educación alimentaria. Así que buenísimo también poder acompañar y difundir esta información que es tan importante para mejorar la alimentación de todas las personas, porque no solamente las personas que tienen que consumirlo, las personas que eligen una alimentación basada en plantas, es para todos y para todas. Y brevemente, si tuvieses que resumir lo que vas a compartir en el curso, ¿de qué te vamos a estar escuchando compartir? Vamos a poner el foco justamente en poder ayudar a los profesionales a traducir todas las recomendaciones nutricionales en el abordaje de los consultantes, es decir, dar herramientas concretas que van a ayudar a sus consultantes a que puedan adherir a un plan de alimentación basado en plantas, entendiendo lo básico de los nutrientes y también dando muchas herramientas que tienen que ver con el coaching, que es parte también de la formación que hice y que encontré muchas respuestas para lograr esa adhesión al tratamiento o a la alimentación que estamos proponiendo. ¿Qué desafíos encontrás en la práctica profesional que, bueno, lo vamos a resolver en el curso? Creo que uno de los mayores desafíos, y de los que yo pasé también en su momento, era la preocupación que yo tenía por la alimentación. Cuando venía un consultante, en las primeras consultas yo le quería dar todos los nutrientes juntos, decirle cómo cubrir absolutamente todo, y eso era una preocupación mía que no la tenía el consultante. Entonces empezar a entender que el foco no está puesto en nosotros, sino en la otra persona que viene a buscar ayuda con algo en particular, es importante, y a partir de eso le podemos mostrar que es importante otras cuestiones, pero siempre siguiendo y acompañando el proceso de la otra persona. No ponernos como nosotros el centro y los líderes de ese encuentro, sino entender que la persona, con toda la experiencia que tiene y el conocimiento de toda su propia realidad, va a transmitirnos una situación y nosotros con eso vamos a tratar de ir acompañándolo. Pero corrernos un poco del foco creo que es clave en ese aspecto. Amo eso porque es sacarnos la chaqueta, ¿no? Es como, no es eso que por ahí incluso nos enseñaron en la facultad, ¿no? Ese sesgo que terminamos imponiendo por tener una chaqueta, ¿no? Que bueno, en general no la usamos, pero es que la relación médico-paciente, antiguamente es eso que tiene la palabra, es la del médico hacia la persona que lo consulta y que te vaya bien. Por eso hoy encontramos mucho en las consultas no, pero, no sé, la obstetra me dijo que sí o sí tengo que comer carne porque el hierro y bla, bla, bla. Bueno, no, pará, pero yo no elijo comerlo. ¿Por qué? ¿Qué otras fuentes tengo? ¿Cómo puedo digamos, que tenga esta deficiencia nutricional? O cómo, no hay opciones, ¿viste? Es como que yo encuentro mucho cuando acompaño a personas gestantes que pasa eso, la obligación a incluir cierto tipo de alimentos porque su sesgo es, no hay hierro más allá de las carnes. Y también como profesionales creo que es muy soberbio de nuestra parte creer que nosotros le vamos a dar la solución. ¿Cómo le vamos a dar la solución a una persona que conoce su propia vida, conoce sus propias limitaciones, dificultades? Podemos acompañarlo, podemos ir preguntándole, podemos ayudarle a que vea la situación de una manera distinta, pero que le vamos a dar la solución, me parece que no es la función del nutricionista. Y a veces creo que el foco principal está en que uno como profesional se plante en una consulta como si fuese un signo de pregunta, donde la única función que tiene ahí el profesional es indagar sobre la vida de la persona, la vida vinculada a los alimentos en este caso, pero poder entender bien cuáles son las problemáticas antes de dar soluciones rápidas que probablemente no las puede implementar la persona. Y que también muchas veces en las redes sociales, digamos, el mensaje a veces se trunca un poco para cumplir con esos segundos de que hay que enganchar. Entonces ahí que también es esta sobreinformación, ¿no? Porque vamos pescando distintos datos y que no es lo mismo que uno a uno o que en una atención en un espacio, digamos, en una consulta, en un taller o en los hospitales o sanatorios, ¿no? Cómo también las redes sociales terminan sesgando el mensaje completo para llamar la atención.
eso también modifica mucho no solamente la conducta alimentaria, sino la toma de decisiones respecto a los alimentos que consumimos. Sí, que realmente creo que nos pasa a todos los que creamos contenido en las redes sociales que tenemos 60 segundos para transmitir una idea que tiene toda una base de fondo y todo, hasta incluso a veces estamos hablando de cuestiones de bioquímica en un reel de 60 segundos. Entonces es complicado eso y creo que ahí entra un poco la ética de cada uno de saber hasta qué punto se puede jugar con ese límite delgado entre viralizarte y dar contenido que sea real, porque sabemos que la información que es falsa se viraliza mucho más rápido porque impacta más, genera más emocionalidad en los receptores que la información basada en ciencia. Pero ahí creo que es importante, y nosotros como nutricionistas principalmente, poner el foco en transmitir mensajes que estén basados en ciencia y hablar de lo que sabemos realmente. Para terminar, ¿te animás a hacer un ping-pong? Así, preguntas, respuestas cortas. Después, si querés ampliar, no hay problema, o en el momento. Pero es como para hacer un ping-pong y cerrar por el encuentro de hoy. Un mito sobre la alimentación basada en plantas que hay que derribar ya. Que necesitas comer carne, sin duda. Un nutriente que siempre hay que tener en cuenta en una alimentación basada en plantas. El hierro, ya hablamos del calcio, pero el hierro también y sobre todo en mujeres. Un error común que cometen los profesionales de la salud al asesorar sobre este tipo de alimentación. No suplementar vitamina B12. Un consejo o sugerencia que le darías a alguien que quiere empezar a formarse en esta área. Que hagan una formación, que realmente dediquen un tiempo a especializarse en lo que les gustaría dedicarse. Muchas gracias, Ser. Un placer enorme. Si querés aprender más y formarte con profesionales de referencia, te invito al programa de alimentación basada en plantas, de la prevención a la promoción en salud de la Universidad de Belgrano. Pueden encontrar más información en el enlace de la descripción. Nos vemos en el próximo episodio.